En un mundo donde mares interminables chocan contra acantilados esmeralda, selvas tropicales ocultan ruinas devoradas por la vegetación y volcanes despiertos iluminan el cielo nocturno, se alza una tierra forjada por el poder desatado de la naturaleza. Hoenn. En esta región, las criaturas que la habitan son tan impredecibles y grandiosas como el paisaje que las vio nacer. Hoy comenzamos un viaje a través de esta tierra salvaje y desbordante de vida. Prepárate para conocer a los 135 Pokémon de Hoenn. Trico. Tiene ganchos pequeños en sus pies para escalar paredes verticales sin esfuerzo. Usa su cola para detectar la humedad y predecir el clima. Grovyle. Sus hojas corporales le brindan un camuflaje perfecto en la selva. Salta entre las ramas a velocidades que el ojo no puede seguir. Sceptile. Las semillas nutritivas en su espalda revitalizan los árboles del bosque. Salta ágilmente entre las ramas para atacar con sus hojas afiladas. Torchic. Un fuego arde perpetuamente en su interior. Al abrazarlo, se siente cálido como una bolsa de agua caliente, brillando con un calor suave. Combusken. Sus piernas musculosas están diseñadas para dar patadas devastadoras. Durante la batalla, el fuego dentro de su cuerpo arde con más intensidad. Blaziken. Sus muñecas estallan en llamas cuando lanza un puñetazo. Es un luchador experto que puede saltar edificios de un solo salto. Mudkip. La aleta en su cabeza actúa como un radar muy sensible. Puede detectar movimientos en el agua y el aire sin usar los ojos. Marshtomp. Sus fuertes patas traseras le permiten caminar erguido sobre el lodo sin hundirse. Su piel mucosa debe mantenerse húmeda constantemente. Swampert. Sus brazos son tan fuertes que pueden arrastrar rocas gigantes. Sus aletas detectan las mareas y tormentas. Poochyena. Es un cazador tenaz que siempre persigue a su presa. Muerde cualquier cosa que se mueva con sus colmillos afilados. Maillena. Su melena negra y espesa lo hace parecer más grande para intimidar a los rivales. Lidera su manada con gruñidos y aullidos. Zigzagoon. Camina siempre en zigzag para confundir a sus depredadores. Su pelaje erizado es duro y le protege mientras busca objetos en el suelo. Linoone. Corre a velocidades extremas en línea recta. Su cuerpo aerodinámico y garras afiladas están diseñados para una aceleración rápida. Wurmple. Sus espinas traseras son del mismo color que su cuerpo para camuflarse, mientras que las amarillas advierten del peligro. Silcon. Este capullo de seda blanca está anclado a la rama. Sus ojos rojos vigilan el entorno mientras su cuerpo se transforma en su interior. Beautyfly. Su cuerpo es compacto y ligero, terminando justo en sus patas acolchadas. Esto le permite maniobrar con agilidad entre las flores más densas. Cascoon. Su seda es dura y resistente, protegiendo al Pokémon mientras soporta ataques sin moverse. Sus ojos rojos nunca dejan de vigilar. Dustox. Atraído por las luces de la ciudad, este Pokémon dispersa un polvo altamente tóxico con cada aleteo. Lotad. Este Pokémon flota pacíficamente. Su hoja no solo lo camufla, sino que realiza la fotosíntesis para darle energía extra. Lombre. Un bromista nocturno. Su cuerpo está cubierto de una película viscosa que lo hace desagradable al tacto. Se alimenta de musgo en las rocas del río. Ludicolo. El pelaje que cubre su cuerpo son en realidad fibras vegetales densas. Cuando escucha un ritmo festivo, no puede evitar bailar, agitando su pesado poncho para generar energía. Seedot cuelga de las ramas usando la parte superior de su cabeza, absorbiendo nutrientes del árbol. Si cae al suelo, sus patas le permiten rebotar para volver a subir. Nuzleaf. Este duende arbóreo vive en lo profundo del bosque. Su cuerpo de madera le permite camuflarse perfectamente. Shiftry, conocido como el guardián de los bosques profundos. Sus abanicos de hojas generan ráfagas de viento capaces de derribar árboles. Tylo es increíblemente valiente y territorial. Su cola bifurcada le permite maniobras imposibles para otros pájaros. Swellow. Sus plumas traseras actúan como timones de precisión, permitiéndole girar en ángulos agudos sin perder velocidad. Wingull. Sus alas largas y estrechas están perfectamente diseñadas para planear sobre las corrientes marinas. Puede permanecer en el aire durante horas sin apenas mover un músculo. Pelipper. Su enorme pico sirve como una red de pesca y un compartimento de carga. Es conocido por transportar pequeños Pokémon y correo a través del mar en su bolsa. Ralts. Sus ojos están ocultos bajo su capucha verde para evitar la sobrecarga sensorial. Utiliza los cuernos rojos de su cabeza para ver las emociones de quienes lo rodean. Kirlia. Se mantiene siempre de puntillas para girar con gracia. Sus cuernos rojos amplifican la energía emocional, creando distorsiones visuales en el aire. Gardevoir. Su piel blanca forma una túnica protectora. El cuerno rojo de su pecho brilla intensamente cuando canaliza su poder para proteger a su entrenador. Surskit camina sobre el agua gracias a la tensión superficial. Segrega un jarabe dulce desde su cabeza para atraer presas desprevenidas.
Masquerain. Sus enormes antenas imitan ojos furiosos para intimidar a los enemigos. Usa sus 4 alas inferiores para volar ágilmente como un helicóptero. Shroomish. Habita en suelos húmedos alimentándose de compost. Si percibe peligro, agita su cuerpo para liberar una nube de esporas tóxicas paralizantes. Breloom. Lanza puñetazos imperceptibles extendiendo sus brazos elásticos. Las semillas en su cola esparcen esporas venenosas que aturden a cualquier enemigo cercano. Slakoth pasa casi todo el día durmiendo en las ramas. Su corazón late muy lentamente para conservar energía, moviéndose solo si es necesario. Vigoroth. Su corazón late tan rápido que no puede quedarse quieto. Destroza todo a su paso para liberar su energía inagotable. Slaking Pasa todo el día durmiendo en el suelo del bosque. Solo se mueve cuando tiene hambre y aún así lo hace con extrema pereza. Minkada vive bajo tierra y usa sus afiladas garras para tallar las raíces de los árboles, absorbiendo nutrientes para su futura metamorfosis. Ninjask emerge de la tierra para convertirse en el insecto más rápido. Sus alas baten tan rápido que es invisible, dejando solo un zumbido ensordecedor. Shedinja es un caparazón vacío que flota inmóvil, sostenido por un halo espectral. Su cuerpo hueco no siente dolor y es inmune a muchos ataques. Wismur es extremadamente tímido y se esconde en cuevas. Si se asusta, inhala profundamente y grita tan fuerte que se ensordece a sí mismo. Loudred utiliza las bocinas en sus orejas y cuerpo para amplificar su voz a niveles ensordecedores. Sus gritos pueden derribar estructuras pequeñas. Explode. Sus tubos corporales actúan como un órgano biológico. Sus gritos generan ondas de choque capaces de provocar terremotos y avalanchas. Makuhita entrena incansablemente golpeando árboles con sus fuertes palmas. Su cuerpo robusto está diseñado para resistir cualquier golpe sin caer. Hariyama, un maestro del sumo con manos gigantes capaces de detener un tren. Su cuerpo masivo es inamovible una vez que planta sus pies. Azuri, su cola almacena los nutrientes necesarios para crecer. A menudo se le ve rebotando sobre ella para jugar o moverse. Nosepass. Su nariz magnética siempre apunta al norte. Si se encuentra con otro Nosepass, se repelen mutuamente debido a sus campos magnéticos. Skitty. Es conocido por perseguir su propia cola hasta marearse. Su apariencia adorable lo hace muy popular como mascota. Delcatty prefiere evitar el combate para no ensuciar su hermoso pelaje. Pasa la mayor parte del día durmiendo o acicalando su collar violeta. Sableye habita en la oscuridad de las cavernas y se alimenta de piedras preciosas. Su obsesión por las joyas ha transformado sus propios ojos en cristales. Mawile usa su aspecto dócil para atraer a sus presas. Cuando se acercan, las ataca por sorpresa con la enorme mandíbula de acero que tiene en la cabeza. Aron se alimenta de mineral de hierro para construir su armadura. Es pequeño, pero increíblemente pesado y resistente. Lyron lucha violentamente por territorios ricos en hierro. Sus heridas de batalla se ven en las astillas de su armadura. Agron, un coloso que devora montañas enteras. Su armadura es testimonio de años de combates. Cuantas más cicatrices tiene, más veterano es. Meditite. A través de la meditación y el yoga, fortalece su energía espiritual. Se dice que puede levitar cuando alcanza un estado de concentración perfecta. Medicham, un maestro del cuerpo y la mente. A través de la meditación profunda, agudiza su sexto sentido y realiza movimientos de combate de precisión sobrehumana. Electrike genera electricidad mediante la fricción al correr. Sus descargas son avisos para que los rivales se mantengan alejados de su territorio. Manectric. Su melena atrae los rayos para recargar su energía. A menudo se le encuentra anidando en lugares donde las tormentas son frecuentes. Placel siempre anima a sus compañeros creando lluvias de chispas con sus polos positivos. Si su equipo pierde, llora ruidosamente. Minun trabaja en equipo con Plozzle, generando corrientes eléctricas negativas. Se dice que la exposición a sus chispas azules alivia la tensión muscular. Bobby utiliza la luz de su cola para dibujar formas geométricas en el cielo nocturno. Estos patrones luminosos atraen a su pareja. Y Lumais atrae a los Bobit con un aroma dulce que libera de su cabeza. Dirige sus patrones de vuelo para crear espectáculos de luces en el bosque. Roselia. Sus hermosas flores esconden espinas venenosas. Se dice que el aroma de sus rosas relaja a cualquiera, pero tocarla es peligroso. Gulpin. Casi todo su cuerpo es un estómago gigante. Sus fluidos digestivos son tan potentes que pueden disolver chatarra de hierro. Swallow puede tragarse cualquier cosa de un solo bocado. Sus poros exudan un veneno terrible que disuelve a sus presas antes de ser digeridas. Carvana. Sus mandíbulas son tan fuertes que pueden destrozar el casco de un barco. Atacan en bancos feroces, reduciendo sus presas a huesos en segundos. Sharpedo, conocido como el matón del mar, usa propulsión a chorro para embestir a sus presas con sus mandíbulas capaces de destrozar acero. Whalmer almacena grandes cantidades de agua en su cuerpo esférico.
Le encanta asustar a la gente expulsando agua de sus espiráculos. Wailord, el animal más grande que ha existido, se sumerge a profundidades abisales para luego salir a respirar, desplazando océanos enteros. Numel lleva un pequeño volcán en su espalda que está conectado a su núcleo de magma. Si se enoja o tiene hambre, el volcán entra en erupción. Camerupt, un volcán viviente. Si se le golpea en la cara, las rocas de su espalda entran en erupción arrojando lava fundida. Torkoal, una tortuga caldera que quema carbón en su caparazón de piedra. Libera humo constantemente mientras se mueve con lentitud incansable. Spoink, rebota sobre su cola como un resorte. El impacto del rebote hace latir su corazón. Si se detiene, muere. Grumpig, utiliza perlas negras para amplificar sus ondas psíquicas. Su extraño baile le permite controlar las mentes de sus enemigos. Spinda. Se dice que no hay dos Spinda con las mismas manchas. Su andar tambaleante confunde a los depredadores, haciéndolo difícil de atrapar. Trapinch. Cava fosos en la arena y espera pacientemente en el fondo. Sus enormes mandíbulas pueden triturar rocas con facilidad. Vibrava. Hace vibrar sus alas violentamente para generar ondas ultrasónicas. Este sonido puede causar fuertes dolores de cabeza a quien lo escuche. Flygon, conocido como el espíritu del desierto. El aleteo de sus alas crea una melodía similar al canto, mientras se oculta en tormentas de arena. Cagnear, un Pokémon planta del desierto con un cuerpo esférico y espinoso. Utiliza sus poderosos brazos en forma de masa para golpear a sus presas. Cacturne, durante el día, permanece inmóvil para no perder agua. Por la noche, este espantapájaros cobra vida para seguir a los viajeros perdidos. Swablu, tiene alas que parecen nubes de algodón. Es muy limpio, y si sus alas se ensucian, las lava inmediatamente. Altaria, se camufla entre las nubes con sus alas de algodón. Se dice que su hermosa voz de soprano hace soñar a quienes la escuchan. Zangoose. Sus garras negras son su principal arma. Mantiene una rivalidad milenaria con Seviper y ha desarrollado inmunidad a su veneno. Seviper. Su cola ha evolucionado en una hoja afilada. Combina ataques de veneno con estocadas de espada para luchar contra su rival Zangoose. Lunatone. Vino del espacio exterior. Su poder psíquico aumenta en las noches de luna llena, haciéndolo flotar y brillar con una luz misteriosa. Solrock. Vino del espacio exterior. Absorbe energía solar para vivir y flota usando poder psíquico. Su cuerpo brilla y emite calor intenso durante el día. Barbach. Usa sus bigotes sensibles como radar para encontrar comida en el lodo. Su cuerpo está cubierto de una película viscosa protectora. Whiscash, un enorme pez gato muy territorial. Sus largos bigotes pueden detectar temblores y se dice que él mismo causa terremotos cuando se enfada. Corphish, una especie invasora muy resistente. Usa sus grandes pinzas para luchar contra cualquiera que invada su territorio, incluso en aguas sucias. Crowdont, un matón de río con un temperamento explosivo. Usa su pinza derecha gigante para aplastar a sus oponentes y reclama la comida de los demás. Baltoy, un misterioso muñeco de arcilla encontrado en ruinas antiguas. Se mueve girando sobre un solo pie y nunca deja de mantener el equilibrio. Claydol, un antiguo ídolo de arcilla que levita con poder psíquico. Sus múltiples ojos le dan una visión de 360 grados para detectar cualquier amenaza. Lilip, se extinguió hace millones de años. Se ancla a las rocas y balancea sus tentáculos como algas para engañar y atrapar presas. Cradily, a diferencia de su preevolución, puede caminar por el fondo marino. Usa sus tentáculos extensibles para cazar y disolver a sus presas con ácido fuerte. Anorith, un antepasado de los Pokémon insecto, nada ondulando sus 8 aletas laterales y usa sus garras para cazar presas en el mar antiguo. Armaldo, evolucionó para vivir en tierra firme. Su caparazón es impenetrable y usa sus garras gigantes para cazar tanto en la orilla como bajo el mar. Fibas, famoso por su apariencia desgastada, vive en estanques llenos de algas y es increíblemente resistente, sobreviviendo donde otros no pueden. Maijoti, conocido como el Pokémon más bello, tiene escamas iridiscentes que cambian de color. Se dice que su belleza puede calmar cualquier conflicto. Castform, un Pokémon artificial con la capacidad única de cambiar su forma y tipo dependiendo del clima. Su forma normal es como una pequeña nube gris. Kecleon, un maestro del disfraz capaz de volverse invisible, excepto por la franja roja en su vientre que nunca cambia de color. Sharper, parece un títere de trapo abandonado. Se siente atraído por los sentimientos de envidia y rencor, alimentándose de ellos en la noche. Banette, un muñeco abandonado que cobró vida por el rencor. Mantiene su boca de cremallera cerrada para evitar que su energía vital se escape. Duskull se asemeja a la parca con su máscara de calavera. Un solo ojo rojo brilla en sus cuencas vacías y puede atravesar paredes para perseguir a su presa. Dusclops, su cuerpo es hueco como una momia vacía. Se dice que su interior es un agujero negro que puede tragar cualquier cosa para siempre.
Tropius, un gigante gentil de la selva. Usa sus hojas traseras para volar y produce deliciosa fruta bajo su cuello que comparte con los niños. Chimeco, con un cuerpo hueco y una cola que atrapa el viento, este Pokémon flota y produce sonidos de campanilla relajantes. Absol, vive en montañas y usa su cuerno para predecir desastres naturales. A menudo es incomprendido y culpado por las calamidades que predice. Wynaut, siempre con una sonrisa, Wynaut es un Pokémon alegre que vive en grupos. Esconde celosamente su cola negra, que tiene un misterioso ojo propio. Snorunt, un pequeño Pokémon del Ártico que siempre está tiritando. Su capa amarilla protege su cuerpo negro del frío extremo. Glalie, un golem de hielo que flota sin esfuerzo. Su cuerpo de hielo negro está protegido por una máscara de hielo perpetuo que no se derrite con el fuego. Sileo, esférico y torpe en tierra. Este Pokémon prefiere rodar para moverse. Su gruesa capa de grasa lo protege del frío polar. Cialeo, famoso por sus bigotes sensibles. Equilibra cualquier cosa en su nariz para inspeccionarla, incluso a otros Pokémon. Walrein, el rey de los mares helados, con colmillos capaces de romper icebergs y una gruesa capa de grasa, este gigante sonríe ante el frío extremo. Clamperl, protegido por una concha resistente, este Pokémon cultiva una perla psíquica que es, de hecho, su propio cuerpo durmiente. Huntail, un depredador de las profundidades que usa su cola como señuelo. Cuando la presa se acerca, ataca con sus enormes mandíbulas. Gorbis, de una belleza deslumbrante, este Pokémon rosado esconde un secreto cruel. Usa su boca fina para drenar la energía de sus presas. Relicanth, un fósil viviente que no ha evolucionado en millones de años. Su piel de roca y aletas primitivas lo hacen único en el océano. Lofdisk, un pez tropical con forma de corazón. Se dice que las parejas que ven a este Pokémon serán bendecidas con amor eterno. Bagoon sueña con volar y se lanza desde acantilados para intentarlo. Su cabeza es dura como el acero debido a los constantes impactos. Shelgon, encerrado en una prisión de hueso, espera pacientemente. Dentro de esta pesada armadura, sus células cambian para finalmente otorgarle alas. Salamence, el resultado de un sueño hecho realidad. Su cuerpo mutó para desarrollar alas magníficas, permitiéndole volar con una alegría y poder inigualables. Beldum, ser de metal puro que desafía la gravedad mediante magnetismo. Su único ojo escanea el entorno mientras se comunica con otros mediante pulsos magnéticos. Metang, formado por la fusión de dos Beldum, este Pokémon tiene dos cerebros y garras capaces de rasgar el acero como si fuera seda. Metagross, con 4 cerebros funcionando en paralelo, es más inteligente que una supercomputadora. Analiza a sus enemigos antes de aplastarlos con sus 4 patas. Regirock, un titán hecho enteramente de piedra. Si su cuerpo se daña, simplemente toma rocas del suelo para repararse, haciéndolo prácticamente indestructible. Reiyai, formado en la edad de hielo. Su cuerpo está a menos 200 grados Celsius. Controla el aire gélido y ni el fuego más caliente puede derretirlo. Registeel, forjado de un metal alienígena más duro que cualquier material terrestre. Su cuerpo es hueco, pero imposible de rayar. Latias, muy inteligente y sensible a las emociones humanas. Su cuerpo está diseñado para el vuelo supersónico y sus plumas pueden refractar la luz para hacerse invisible. Latios, más rápido que un jet de combate. Su inteligencia rivaliza con la humana y protege ferozmente a los suyos usando poderes psíquicos devastadores. Kyogre, el creador de los mares. Se dice que expandió los océanos con lluvias torrenciales y maremotos. Duerme en las fosas marinas más profundas. Kyogre, el creador de la tierra firme. Duerme en el magma subterráneo y al despertar, disipa las nubes de lluvia con un calor abrasador para expandir los continentes. Rayquaza, el guardián de los cielos. Vive en la capa de ozono, alimentándose de meteoritos. Desciende solo para detener el conflicto entre Groudon y Kyogre. Jirachi, despierta solo una vez cada 1000 años. Se dice que, si escribes un deseo en las cintas de su cabeza, este se hará realidad. Deoxys, un virus espacial mutado por un láser. Su cuerpo es capaz de cambiar de forma para adaptarse a cualquier combate, regenerándose desde su núcleo.